importantes a nivel nacional e internacional, que están siendo sustentados por el célebre Jaime Bernal León Gómez en su segundo momento estelar de su libro Los tres momentos estelares en la lingüística, que está impactando en la esfera social en todo el mundo y va dedicado a los estudiantes que el día de mañana serán profesionales capaces de desenvolverse en su forma de hablar y expresarse de manera autónoma. Claro que sí, compañera Paola. Desde Facebook, un grupo de estudiantes de lengua castellana nos comunican sobre el método comparativo, diciéndonos que fue un gran logro de la filología comparada y de qué manera ciertas lenguas muestran similitudes notorias. Entre ellas está el inglés, el alemán, el holandés y el sueco, que pertenecen a la misma subfamilia germánica. Como ejemplo, tenemos a la palabra ratón, casa y leyes. Al mostrar las palabras en dichos idiomas, ofrecen los mismos fonemas iniciales y la misma terminación, además el mismo significado, y estas semejanzas pertenecieron en el pasado a la misma lengua. La reconstrucción lingüística se lleva a cabo de las lenguas indoeuropeas descendientes, quienes sobrevivieron y desglosaron a medida que avanzó el tiempo, ya que cronológicamente fueron modificadas por el método comparativo. Profundizará más adelante sobre esto nuestro compañero Camilo Montaño. Muy buenas tardes, Camilo Montaño. Buenas tardes. A continuación les daré un breve resumen de uno de los temas específicos del segundo momento, que lleva como nombre la reconstrucción del idioma común, el cual fue estudiado por los lingüistas del siglo XIX, quienes recurrieron a la investigación y a la construcción del idioma común de las lenguas indoeuropeas y se ayudaron con el método comparativo, enriqueciendo otras lenguas relacionadas para la reconstrucción de este idioma, en buscar y agruparlas genéticamente con cualquier parecido o relación léxica, su significación, ya que con esto se busca determinar el fonema en el lenguaje y en buscar las formas que se puedan utilizar como un conjunto de lenguaje común, y asimismo mirando los siguientes pasos como reconstrucción, seleccionando lenguas relacionadas, escogiendo las palabras adecuadas y estableciendo cada correspondencia vocálica y consonántica al momento del habla, señalando las palabras a partir de los fonemas indicados. Esta es toda la información desde la estatua de Eduardo Cotes Lamos de la Universidad de Pamplona. Camilo Montaño, Noticiero UP. Continuando con las noticias del segundo momento estelar en lingüística, nuestra compañera Yuseli Hernández nos va a hablar de la ley de Grimm. Buenas tardes, Yuseli. Muchísimas gracias. Ahora les hablaré de Jacob Grimm, que precisó la ley de Grimm, comparó los sistemas consonánticos del indoeuropeo y del germánico. De esto logró deducir que las oclusivas del indoeuropeo se convierten en fricativas sordas en el germánico. El lingüista Karl Werner estudió la irregularidad a la luz de la comparación de las lenguas y llegó a la conclusión de que la anomalía era debido al acento. Muchísimas gracias. Ahora continuaremos con nuestras compañeras en el estudio. Ahora iremos a un breve corte de comerciales. Elegante, calidad, radiante, con estilo, para enamorar, sensualidad y perfección, todo en uno solo. Su mejor opción, Lentes Casa Diego, una forma diferente de ver el mundo. Gracias por seguir con nosotros. A continuación tenemos un aporte de Twitter de @Marina Ortiz. Ella se refiere a un tema específico en el segundo momento estelar. Se trata del indoeuropeo y ella nos dice que consta de un acervo vocálico, otro consonántico y un intermedio que está constituido por los resonantes. Las vocales pueden ser largas o breves. En las consonantes de modo oclusivas están las sordas, las sonoras y las fricativas. También se encuentran las labiales, las dentales, las velares y las labiovelares. Y las resonantes, según el contexto, sirven o como vocales o como consonantes. Continuamos en el estudio con la explicación del segundo momento estelar de la lingüística. Mis
compañeras Erika Velázquez y Adriana Becerra nos darán un pequeño recuento de lo que ha sido la clasificación de las lenguas. Es importante saber cómo podrían agruparse estas diferentes lenguas. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Este es el informe que tenemos hasta el momento sobre el libro Tres momentos estelares en lingüística, específicamente el segundo momento llamado gramática comparada. Les voy a hablar de cómo ha sido la clasificación de las lenguas. Durante mucho tiempo hubo constante preocupación por buscar la manera de aglutinar las lenguas existentes. Uno de los afanes de la lingüística del siglo XIX fue al establecer en lo posible el modo como se podrían agruparse las diferentes lenguas. Las dos clasificaciones establecidas fueron la tipológica y la genética o la genealógica. La clasificación tipológica es la que agrupa las lenguas según la estructura de sus palabras, según el modo de razonar morfemas. Fue propuesta por el lingüista William Schellenberg. Se pueden dividir en tres tipos principales: aislantes o monosilábicas, aglutinantes o sintéticas y flexivas. Las aislantes o monosilábicas, este tipo de lenguaje usa palabras que no varían manteniendo reglas sintácticas muy estrictas del orden de las palabras, de manera de mantener los significados gramaticales de las cosas claros, como la tibetana y el chino clásico. Aglutinantes o sintéticas. Esta agrupación de lenguas es la que una raíz expresa el significado básico y a ella se le añaden una serie de afijos o partículas que actúan como modificadores. Las partículas se unen a una o a otra forma palabras bastante largas. Cada afijo expresa una sola modificación, como el vasco o el turco. Las flexivas, las que existe una clara distinción entre raíz y desinencia. Las desinencias son las que cambian para expresar las modificaciones específicas. En las lenguas flexivas, las desinencias pueden expresar más de una modificación, como las indoeuropeas, entre las que se encuentra el español, o las semíticas. Este nuevo tipo se llamó polisintético o incorporativo. Una sola palabra puede expresar todas las relaciones. La existencia de los principales elementos categoriales solo persiste merced a su valor incorporativo dentro de la oración, como el esquimal y el lapón. Las últimas investigaciones han demostrado que cualquier lengua presenta rasgos de varias tipologías. Así pues, la asignación de una lengua a un grupo o a otro se hace en función del mayor número de características propias de un grupo que presente, o incluso por criterios históricos. En los últimos años, el concepto de clasificación tipológica ha sufrido algunas modificaciones. La división de las lenguas en grupos se hace buscando entre las diversas lenguas eventuales, universales, comunicativas. Es decir, rasgos lingüísticos que sean comunes a todas las lenguas existentes. Algunos lingüistas han señalado que los 4 tipos de lenguas constituyen un proceso que van perfeccionándose cada vez más. A continuación, mi compañera Erika Velázquez les va a explicar sobre la clasificación de las lenguas. Así es, Adriana. Continuando con la perspectiva de Jaime Bernal León, las lenguas también se pueden clasificar genéticamente. Se enmarca necesario dentro de los principios que subyacen en el método comparativo. Las lenguas muestran similitudes que pueden estar genéticamente relacionadas entre sí y provienen tal vez desde un mismo tronco. Algunos lingüistas clasificaron las lenguas genéticamente también en familias. 1. Está la familia indoeuropea, 2. La familia camito-semítica, 3. La familia uralo-altaica, 4. Familia sino-tibetana y en quinto lugar está la familia bantú. Las lenguas más habladas en el mundo son: en primer lugar está el chino con 1 millón de hablantes, en segundo lugar se encuentra el inglés con 500 millones de hablantes, en tercer lugar está el hindostano con 300 millones de hablantes, en cuarto lugar está el ruso con 280 millones de hablantes y como quinto lugar está el español con 230 millones de hablantes. En la familia altaica existen 3 clases. 1, en la clase turca, donde es el turco oficial, el idioma más hablado en Turquía, Grecia y Siria. Está la clase mongólica, en donde es una serie de lenguas habladas en Mongolia y en Siberia. Y está la clase tongusa, en donde el idioma oficial es el hevéntico. En la familia camito-semítica, esta se divide en 2 clases. 1, en la clase camítica, en donde están las lenguas del grupo egipcio, el grupo líbico, que es la lengua es el bereber, su multitud de lenguas habladas están en Argelia, Túnez y Marruecos. Está el grupo
cuchítico, en donde son lenguas habladas en Nubia, Etiopía y África Oriental. Como segunda clase está la clase semítica, en donde están los grupos de acadio, la lengua antigua de Irak y el grupo semítico occidental, en donde se representa el cananeo, el moabita y el yiddish, que es la combinación del hebreo y el alto alemán. Las lenguas pertenecientes a esta familia cubren buena parte de Europa, América y la parte este de la India, hasta su extremo norte. En esta familia podemos destacar lenguas como la islandés, el inglés, la irlandés, el latín, el griego, el cíngaro y el palí, que es lengua sagrada del budismo. La familia sino-tibetana. Existen 3 clases en esta familia. Uno es la clase china-tai, en donde el idioma más importante es el chino, que es hablado por 800 millones de personas. Está la clase tibeto-birmana, en donde es una serie de lenguas habladas por las lamas del Tíbet. Y está la clase australiana, en su grupo malayo-polinesio. Es un conjunto de lenguas habladas en el Pacífico, Malasia, Madagascar, entre otras ciudades. En la familia urálica se encuentra la clase samoyeda y se divide en 2 grupos. Uno es el grupo ugrio, que tiene como lenguaje primordial el chántico, el bogul y el húngaro. Esto es hablado en los montes Urales. Y está el grupo lapón, en donde su lengua principal es el lapón. Este idioma es hablado en Suecia, Noruega y Finlandia. Y por último está la familia bantú. Esta se deriva del plural muntu, que significa ser humano. Esta familia agrupa la mayor parte de las lenguas negras de la mitad meridional de África. En la clasificación de las lenguas también están las lenguas indígenas colombianas. Los 7 troncos que podemos destacar son el arawak, el chibcha, el chocó, el caribe, el tucano, el huitoto y el quechua. El arawak. La presencia del grupo data desde los tiempos de la prehistoria y su población indígena en Colombia se calcula en unos 85.000 hablantes. Se destacan algunos subgrupos como el ipeca, el guajiro, el caquetío, el tariana, el yucana y el guajibo. Chibcha. Su nombre tiene origen en el pueblo chibcha o muisca que formó el imperio chibcha, localizado en el altiplano cundiboyacense. Está prácticamente desaparecido. Subsisten algunos grupos como el chibcha, el motilón, el malibú, el arahuaco, el paez, entre otros. En el Chocó, algunos investigadores sostienen que pertenece a la clase caribe y otros que forman un grupo independiente. Las lenguas principales son el chocó o el émpera, el catio, el chamí y se extienden por departamentos del Chocó, Córdoba, Bolívar y Antioquia. En la clase caribe, los caribes fueron un pueblo que se extendió a través de los ríos Cauca y Magdalena. Su población se calcula con 15.000 habitantes. Algunos grupos que destacan son el motilón, el pijao, el tarijona y el opón. En conclusión, la clasificación de las lenguas representa un hecho básico en el acto de la comunicación. Cada idioma está constituido por un conjunto de signos lingüísticos que permite a su hablante entenderse, pero una lengua no es una forma de comunicación, sino que también es el reflejo de la historia y la cultura, una forma de ser y de sentir la identidad para toda una comunidad de hablantes. Las lenguas se consideran como un patrimonio de la humanidad y últimamente se está subestimando y como consecuencia se está perdiendo. Para ello se debe hacer algo para poder frenar la pérdida de este patrimonio cultural que es el lenguaje. Desde la entrada a la Universidad de Pamplona, quien les informa, Erika Velázquez y Adriana Becerra, este es un informe para Noticias UP. Gracias por seguir con nosotros. Recientes informaciones nos dicen que gran parte del revuelo causado por el libro 3 momentos estelares de la lingüística de Jairo Bernal se debe a los aportes de unos lingüistas del siglo XIX, que se hacían llamar los neogramáticos que en él se plantean. Vamos con nuestro enviado especial desde la cafetería de la
titular de la noticia. Bien, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Fuentes cercanas nos han estado informando que gran parte de la acogida sin precedentes del libro Los tres momentos estelares en lingüística, específicamente del segundo momento, es debido a los aportes de un grupo de lingüistas del siglo XIX llamados los neogramáticos. Estas personas lo que hicieron fue buscar introducir en la lingüística histórica los principios positivistas que triunfaban en la ciencia y la filosofía del momento, buscando renovar la gramática comparada. Algunas de las ideas más revolucionarias, según los más recientes informes e investigaciones de lingüística, nos dicen que a través del método comparativo y el método científico buscaron estudiar las leyes que rigen los cambios sonoros del lenguaje, al igual que empezaron a analizar la lengua desde una perspectiva sociológica, diciendo que es un producto colectivo creado por las diferentes comunidades a partir de su evolución. Televidentes, según las anteriores informaciones, llegaríamos a deducir que los neogramáticos sentaron las bases de la fonología generativa, al igual que prepararon a los futuros lingüistas y los dotaron con una gran precisión de análisis. Como conclusión, afirmamos que la comunidad neogramática generó un cambio en la perspectiva del estudio comparativo del lenguaje. Apoyados en el positivismo, crearon una fuerte tendencia a la observación y al análisis partiendo de los aportes comparativistas de los lingüistas que los antecedieron. Esta es toda la información desde la cafetería de CREAT de la Universidad de Pamplona en Cúcuta. Álvaro Hernández, Noticiero UP. Continuando con el segundo momento estelar en lingüística, nuestro corresponsal Joel Gómez nos hablará del cambio lingüístico. Buenas tardes, Joel. Muy buenas tardes. A continuación les hablaré sobre el cambio lingüístico. En este tema se divide en dos. El primero de ellos es el cambio sonoro. En este se presentan cambios que pueden producirse por adición o pérdida de fonemas en la evolución de una forma lingüística, llamados metaplasmas, los cuales pueden ser el aumento de un fonema en el comienzo, mitad o final de una palabra. También pueden ser la pérdida de un fonema en el segundo tema, es el proceso fonológico, el cual implica la pérdida o adición de un fonema en su sistema fonológico, ya sea por asimilación, disimilación, metatesis, etc. El lingüista Shane introduce los órganos articulatorios, en los cuales se anticipa la articulación de un sonido con otro. Bueno, esta es toda la información que tengo por decir desde el mural principal de la Universidad de Pamplona, CREAT, Joel Gómez, para el Noticiero UP. Bueno, agradecemos su amable atención y nos veremos en la próxima transmisión. Hasta luego.